Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vamos a seguir conociendo acerca de la civilización de Roma. Ya hemos visto su alimentación, su vestimenta y dónde estaban ubicados, y hoy vamos a conocer otros aspectos de esta civilización. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a conocer es su medio de transporte, ¿ya? Bueno, en Roma estaba prohibido transportarse a través de animales, por lo cual el medio de transporte que utilizaban los ricos era una litera, ya, que era transportada por esclavos, y era una especie de cama donde ellos estaban, donde iban, cierto, los ricos de esa civilización. ¿De acuerdo? También fuera de la ciudad existían otros tipos de transporte, que eran los carros, o llamados esedum, que eran estos, que era un vehículo de 2 ruedas, en donde solamente se podía transportar una persona. ¿De acuerdo? Y también teníamos el cesium, que es este, cesium, que era tirado por 2 caballos y en el cual podían estar 2 o 3 personas. ¿De acuerdo? Así era como ellos se transportaban. Pero además también ellos utilizaban los barcos, ¿ya? Tenían tantos barcos mercantiles en donde ellos llevaban todo lo que ellos iban a otras ciudades, ¿cierto? Y llevaban todos sus productos. Y también tenían barcos de guerra, ¿ya? Donde estaban todo su ejército y sus militares, ¿ya? Ahora, otro medio de transporte que los romanos utilizaban fue que ellos crearon, ¿cierto?, la calzada romana. La calzada romana eran caminos que eran utilizados por el ejército, por los comerciantes y también para dar a conocer esta ciudad. Así, ellos también hicieron un aporte que hasta el día de hoy en la ciudad de Roma se pueden ver sus calles y cómo ellos las elaboraron. ¿De acuerdo? Muy bien. Y una de las partes más importantes, ¿cierto?, era su ciudad. ¿Cómo eran las ciudades romanas? Bueno, la principal ciudad de esta civilización fue Roma, que fue una ciudad modelo, que fue, cierto, copiada para hacer otras ciudades, ¿ya? O urbs, que ya también se le llamaba urbs a la ciudad romana. Estas ciudades fueron creciendo de forma desordenada y en ellas, cierto, se daba todo lo que era la vida pública, la vida económica, cultural y política. Y vamos a nombrar algunas de las partes más importantes de esta ciudad. Por ejemplo, estaban las termas. Las termas, ubicadas ahí, las termas eran un lugar donde los romanos iban y se bañaban en ese lugar y también practicaban algún tipo de gimnasia. ¿De acuerdo? También estaba el Coliseo o el anfiteatro. Ese era, ¿ya? Y este lugar era utilizado para la lucha en donde sus gladiadores competían. ¿De acuerdo? Ahí estaba el Coliseo o anfiteatro. También estaba el acueducto, que esa parte, que era una construcción que realizaron para llevar agua a la ciudad. ¿De acuerdo? Porque una muy importante construcción que elaboraron, ¿cierto?, los romanos. También teníamos el circo.
Ahí está el circo, lugar donde se daban las carreras de carros, sumamente famosa en esta civilización. También estaba el foro, que es este lugar, que estaba en el centro de la ciudad y estaba rodeado del comercio, de los edificios públicos, ¿ya? Y en este lugar se daba también todo lo que era la toma de decisiones políticas. En este lugar se daba. ¿De acuerdo? También estaban los templos, ¿ya? Que eran los lugares donde se veneraban a los dioses, que eran los protectores de la ciudad. ¿Ok? También teníamos el teatro, que está ubicado en este lugar, y en él se daban las representaciones de obras teatrales. Y otra construcción muy importante eran sus murallas, que eran, ¿cierto?, utilizadas para resguardar las ciudades, y eran muros que construyeron los romanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, ¿cómo eran las viviendas? Habían dos tipos de viviendas dentro de las ciudades o las urbs de Roma. Primero estaban las villae, que eran las casas que estaban ubicadas en el campo, y en la ciudad teníamos dos tipos. Estaban las domus y las insulares. Las domus eran estas viviendas. Primero que nada eran viviendas para las familias más ricas o poderosas de Roma. ¿Cómo eran las domus? Primero eran casas lujosas de una sola planta que tenían agua, calefacción, alcantarillado y baño. Así eran las domus. Y por el contrario, teníamos las insulae, que eran este tipo de construcciones, hechas de ladrillo y madera, en donde vivía mucha gente, y estas casas eran arrendadas por los trabajadores romanos a la gente, ¿cierto?, más adinerada de la ciudad, quienes eran los que arrendaban, ¿cierto?, estas casas a estas personas. Y en ellas vivían mucha gente. ¿De acuerdo? Bueno, así hemos seguido conociendo algunas de las características más importantes de esta civilización. Nos quedan muchas más por conocer, así que vamos a seguir, ¿cierto?, la próxima clase conociendo acerca de la civilización romana. Pero te voy a dejar tu misión. Y tu misión va a ser escoger una de las partes de la ciudad o de la URSS y recrearla, utilizando los materiales que tengas en tu casa. Como por ejemplo, el acueducto, que recuerdas que era la construcción para llevar agua a la ciudad. O también puedes recrear, modelar los templos, que eran el lugar donde se veneraban a los dioses, que eran los que protegían la ciudad. ¿De acuerdo? Así que, como siempre te digo, cuando tengas lista tu experiencia, me la compartes y nos vemos hasta la próxima.